Salmo 76 al 80. ¿Qué pasa cuando oramos? Primero, para entender esto, hay que entender qué es la oración. La oración es ese diálogo que cada uno tiene con Dios. Entonces, en lo que se refiere a estos salmos, hay uno en específico, que es el 77, que nos muestra qué va sucediendo mientras uno va orando. En este caso se refiere a una persona que se encuentra en un momento muy crítico y mediante la oración, reflexión y ese diálogo con Dios, pues poco a poco va saliendo de esa situación de angustia y va entrando en esa confianza, en esa esperanza y teniendo alivio de que, pues, conforme va orando, él se va aliviando y tranquilizando. Entonces, ahora luego nos meteremos más a fondo en esto. Vamos a empezar con el Salmo 76, que este se llama Oda al Dios temible. Y aquí lo primero a comentar es que es tratado como un himno escatológico. Primero, ¿qué es la escatología? La escatología se refiere al estudio de los últimos tiempos, el fin del mundo y el destino final de la humanidad. Es decir, la escatología trata los temas de la venida del Mesías, el juicio final, la resurrección de los muertos, etc. Entonces, pues de esto se trata un himno escatológico. Luego, otro aspecto a tener en cuenta, habla sobre Salem, que Salem, según mi Biblia, significa paz. Y dice que podría estar resaltando la paz y la presencia de Dios en su santuario, ya que no se tiene muy claro qué significa este término. Hay varios debates, pero una de las posibles definiciones es esto, es paz, porque viene de Shalom. Entonces, este salmo empieza enfatizando la grandeza y la gloria de Dios y luego habla sobre cómo Dios destruye a los enemigos y cómo Dios destruye a los injustos. Uno de los aspectos es que se denomina a Dios como temible y, por ejemplo, en mi traducción se dice: tú eres terrible, ¿quién puede resistir ante ti bajo el golpe de tu ira? Y aquí, en lo que se refiere a terrible, al estar investigando, he podido observar cómo se refiere a la grandeza, el poder y la majestuosidad que tiene Dios. Es decir, como alguien a quien respetar. Entonces, pues básicamente lo que está haciendo es describir cómo Dios se va levantando para pronunciar juicio, para hacer esa justicia, porque Dios es justo, y cómo su ira consume a los enemigos. Es decir, al final, esto no está diciendo que tenemos que tener miedo a Dios, todo lo contrario, pero sí que hay que respetarlo y ser justos, porque Dios es un Dios justo, entonces Él corrige a todos los injustos. Y luego, la última parte de este salmo, pues habla de que se le hagan votos a Yahvé, o sea, que se le hagan promesas, además de que añade que se cumplan, porque si no, no tiene ningún sentido hacer un voto a Dios, hacer una promesa. Si es algo que tú no vas a cumplir, no lo prometas, porque luego, si Dios te lo pide y tú no has hecho esa promesa, ¿qué vas a hacer al respecto? Entonces aquí es donde vuelve a remarcar a Dios como se le denomina como terrible, o sea, lo nombra como al terrible, ¿no? Y básicamente os vuelvo a aclarar este significado porque puede denotar confusión. Esto inspira un profundo sentido de reverencia y temor reverencial. Es para reconocer su grandeza y esto nos lleva a rendirle honor y respeto, porque obviamente hay que respetar al Señor. En conclusión, el Salmo 76 lo que viene a decirnos es que Dios juzgará a los impíos y también establecerá su reino de justicia. Además de que la persona que escribió el Salmo, que según mi Biblia es Asaf, digo según mi Biblia porque conforme voy estudiando hay pues diferentes páginas de estudio que te dicen que puede que sea David, pero David a mí no me cuadra porque ya terminaron las oraciones de David en el anterior libro, o te pueden decir que es tal vez otro profeta, pero en mi Biblia pone Asaf. Y mi Biblia, por lo que he estado investigando, pues es bastante fiable. Y luego, pues eso,
el reconocimiento del poder y la gloria de Dios. Entonces, el Salmo 77 es el que os comentaba al iniciar el episodio, que se titula Meditación sobre el pasado de Israel. Me llama mucho la atención porque es esto, ¿no? Empieza como clamando la persona a Dios, que escribe esto, que también se supone que es Asaf, y él reconoce que Dios le está escuchando y reconoce también que se encuentra en un momento de angustia, en un momento complicado en su vida y que pues está pasando por como una prueba del Señor. Entonces, lo que también me ha llamado la atención es que enfatiza mucho el momento de la noche y he ido investigando y he podido observar que, por ejemplo, en la noche pues es todo oscuro, ¿no? Y puede simbolizar también como que busquemos a Dios en cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier momento del día, que Él siempre va a estar ahí, incluso en el momento más oscuro. Lo podemos ver también como un espacio donde poder encontrar fortaleza y esperanza en el Señor, la noche. Y además es que en la noche nos vienen los pensamientos más profundos y pues las preocupaciones como que van aumentando. Empezamos a pensar en el día de mañana, en qué tenemos que hacer y pues tal vez la ansiedad y las preocupaciones aumentan. Entonces, pues es un momento muy vulnerable para nosotros, por eso aquí lo está enfatizando. Y claro, pues ¿qué nos pasa a nosotros durante la noche? Lo que le pasaba a este profeta, bueno, a esta persona, que pues empieza a plantearse varias preguntas retóricas de tal vez por qué está pasando esto, Señor, ¿hasta cuándo pasará esto? ¿Se ha agotado para siempre su amor? O sea, todo relacionado con Dios, que no es nada nuevo, es algo que experimentamos constantemente los humanos. Entonces, pues estas preguntas también están reflejando esa angustia que él tiene. Y poco a poco, al plantearse estas preguntas, se empieza a reflexionar sobre todo lo que ha ido haciendo Dios en el pasado y se va aferrando a esto, Señor, tú has hecho todo esto, tengo esperanza, confío en ti, en que tú hagas justicia y en que se cumpla tu palabra. Entonces, pues aquí ya empieza a decir, oh Dios, qué santo tu proceder, que Dios es tan grande como Dios. Y lo denomina como que es un Dios que obra maravillas, que ha mostrado su poder, o sea, no solo habla, sino que Dios nos muestra, es un Dios de acciones, es un Dios de acciones, de hechos, no solo de palabras. También habla que le rescató. Y entonces poco a poco él va recordando los milagros de Dios en la historia de Israel y de cómo los liberó del desierto. Por ejemplo, cuando vimos el libro de Éxodo, pues ahí cómo guió al pueblo de Israel, cómo no los dejó solos. Y dice algo interesante en el versículo 20 que es, nadie descubría tus huellas. Y esto, lo voy a destacar porque aún no lo he entendido, pero conforme he ido estudiando he ido entendiéndolo más. Entonces, lo que hace este versículo es destacar la grandeza y la misteriosa forma en que Dios va obrando en el mundo y también en nuestras vidas. Es decir, es como si las huellas del Señor fueran invisibles. Nosotros no las vemos, no nos damos cuenta, pero el Señor ahí está ayudándonos, ahí está a nuestro lado, está obrando, aunque no podamos ver, como dice la canción, aunque no pueda ver, está obrando. Y esto es lo que hace el Señor, que el Señor siempre está constantemente obrando. No pensemos que nuestra situación tal vez está parada, aunque aparentemente lo parezca, el Señor está obrando y vienen cosas muy grandiosas. Entonces, luego, pues, vuelve a decir que como un rebaño guiabas a tu pueblo de la mano de Moisés y Aarón. Entonces, aquí lo que vemos es ese inicio que esta persona se encuentra pues triste y desesperada. Y poco a poco, mientras va entrando en oración con ese diálogo con el Señor y va reflexionando, su perspectiva va cambiando gradualmente hasta que al final del Salmo muestra una expresión de confianza en Dios. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Salmo 77? Pues que es un proceso de aferrarse a la fe incluso teniendo dificultades. Y luego, pues, como en capítulos anteriores vimos, estos son luchas emocionales, luchas internas y que pues para esto también podemos encontrar consuelo y esperanza
en la fidelidad y el poder de Dios. Es decir, que no estamos solos cada vez que pasamos por una lucha interna, que muchísimas personas, por no decir todo el mundo, pasamos día a día por luchas internas, pero no estamos solos para esta batalla, sino que Dios está ahí apoyándonos. Pasamos al Salmo 78, que este es uno de los más largos del libro de Salmos, donde se titula Las lecciones de la historia de Israel, que el título la verdad que define muy bien todo el Salmo. Es un salmo didáctico que lo que pretenden estos salmos es transmitir y sobre todo enseñar de generación en generación. Entonces empieza con una introducción invitando al pueblo a que escuche las glorias de Yahvé, las maravillas que ha realizado, el pacto que estableció y la ley que promulgó. Y luego pues que todo esto lo que debían de hacer era comunicarlo y contarlo, porque si no lo contaban se iban a perder pues lo más grande de la vida, iban a perder como esa relación con el Señor. Y esto pues vemos que han seguido llevándolo a cabo porque a día de hoy la Biblia ha llegado a nosotros y pues gracias a que estas personas han ido pasándolo de generación en generación y hay personas que han trabajado en esto, pues podemos disfrutar y aprender de la palabra del Señor. Entonces también aquí nos contesta el para qué tenían que contarlo y transmitirlo. Y dice, para que pusieran en Dios su confianza, no olvidaran las hazañas de Dios y observaran sus mandamientos. Y también nos dice, para que no fueran como sus padres, generación rebelde y revoltosa, generación de corazón voluble, de espíritu desleal a Dios. ¿Y esto por qué? Pues porque justamente después, cuando empieza a contarnos la historia de Israel, hubo una tribu, que es la tribu de Efraín, que era una de las más famosas, si no me equivoco, esta era una tribu del norte, pues ellos habían olvidado todas las hazañas de Dios, entonces se rebelaron. De hecho, se usa esta tribu para describir las acciones e infidelidades del pueblo de Israel. O sea, es lo que ahora, a continuación, va contando la rebeldía y cómo Dios actúa ante esto. O sea, es como lo que hace Dios, lo que hace el pueblo. ¿Qué hace el pueblo? Pues Dios reacciona con esto. ¿Qué hace Dios? Pues el pueblo reacciona con lo otro. Entonces, del versículo 13 al 16 es un resumen de lo que hizo Dios por los israelitas en el desierto. Si recordamos, aquí nos ha hecho memoria de cuando el Señor por el día iba en forma de nube guiando a los israelitas y por la noche en forma de fuego, pues también para que viesen el camino y para guiarles. Entonces muestra esa fidelidad de Dios a pesar de que ellos seguían pecando, que se rebelaban. Y luego de los versículos 17 al 20 nos cuenta lo que hacía Israel, que lo que os acabo de decir, pecar, rebelarse, tentar voluntariamente a Dios. ¿Y qué pasa? Pues que Dios reacciona y la reacción se ve de los versículos 21 al 28 y podemos preguntar, ¿por qué estalla la cólera de Yahvé? Y nos lo responde todo, es que aquí hay respuestas para todo. Todas las preguntas que nos podamos hacer, aquí están todas las respuestas. Dice, por no haber tenido fe en Dios ni haber confiado en su salvación. ¿Y qué es la cólera del Señor? ¿Qué es la cólera de Dios? Es su respuesta justa y santa ante el pecado y la maldad, acompañada de su amor y deseo de restauración y reconciliación con la humanidad. Es decir, a pesar de todo, el amor y la misericordia del Señor es lo primero. Dios lo pone por encima de todo. Al final, hasta la ira, hasta la cólera, es para que se haga justicia y también para que nosotros aprendamos y volvamos a unirnos en comunión con Él. O sea, todo lo hace por nosotros. Imaginaos lo que nos ama el Señor, que todo lo hace por todos y cada uno de nosotros. Luego, del versículo 29 al 37, vuelve a reaccionar el pueblo, ¿no? De que, pues al final, aunque Dios tuvo esa cólera, les dio todo lo que necesitaban y más. Y ellos pues se saciaron, pero a pesar de eso, a pesar de que pues como que se hartaron de comer y todo, siguieron pecando. Y de hecho nos dicen los versículos 34 y 35.
Cuando los mataba, le buscaban, se convertían, se afanaban por él y recordaban que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. Por eso también viene bien recordar todas las maravillas que ha hecho Dios en nuestra vida, porque si se nos olvida, nos puede llevar a, pues, alejarnos de Dios, a pecar y hacer cosas, pues, que no sean buenas. Y luego, del versículo 38 al 39 nos dice: bien de veces contuvo su cólera y no despertó todo su furor. Yahvé se acordaba de que solo eran carne, un soplo que se va y no vuelve más. Es decir, al final nosotros somos humanos, estamos aquí por un tiempo limitado y a pesar de lo mal que lo podamos hacer, como os he comentado, la misericordia del Señor va por encima de todo y se ve reflejado conforme vamos leyendo de que a pesar de nuestros fallos y nuestros errores, sabemos que no somos perfectos y Dios lo sabe. Y Dios, seas como seas, te ama. Hayas hecho lo que hayas hecho, Él te ama. Y de verdad que no tengas vergüenza a pedir perdón, porque es que Dios es misericordioso y se puede observar cómo el pueblo seguía rebelándose. Dios, a pesar de que les daba lecciones, les daba aún más de lo que merecían, aún más de lo que necesitaban. Y así es de lo que va tratando este salmo. Sobre todo se centra en el amor, la gracia y la provisión de Dios. Nos habla de las plagas de Egipto, nos hace un breve resumen. También nos dice qué hizo Dios: protegerlos, guiarlos, refugiarlos, proveerlos. Imaginaos, una persona que está yendo contra vosotros, que se burla, que es desleal, pues a pesar de que le estáis siendo así, que le estamos siendo así, esta persona nos protege, nos cuida, nos guía, nos da lo que necesitamos. Es que es impresionante. Y luego, pues eso, que siguieron tentándolo y siendo infieles, pero llega a una conclusión en que Dios obviamente no se queda quieto, Él reacciona de nuevo ante cada situación y nos dice que eligió a la tribu de Judá y con ello eligió a David, su siervo, donde finalmente dice que los pastoreaba con todo su corazón, refiriéndose a David, que pastoreaba al pueblo con todo su corazón, con mano diestra los guiaba. O sea que al final David fue un buen líder con el corazón puesto en Dios y guiaba al pueblo y los llevaba por el buen camino. Entonces pasamos al Salmo 79, titulado Elegía Nacional, que esto es como un himno, como un salmo de todo el pueblo, en que se encuentra en un momento en que el templo ha sido saqueado y destruido. No tengo muy claro si es cuando fueron exiliados por Babilonia, o sea, por el Imperio Babilónico. Entonces, creo que sí, pero lo dejo ahí en duda. Es un salmo de lamentación donde están llamando a Dios, que se encuentran devastados y además es que están profanando la Tierra Santa. Y ellos se preguntan que cuánto va a durar la cólera de Yahvé. Además, ellos reconocen que todo lo que está pasando es resultado de su propia desobediencia y pecado. Y ellos le piden que por favor que no impute las desobediencias, las culpas de los antepasados, que por favor que su ternura llegue a ellos, que ellos se reconocen que están abatidos y le siguen pidiendo ayuda y también que les libre. Y en el versículo 12 remarca 7 veces, y yo cada vez que veo el número 7 en la Biblia, como que creo que está por algo. Y si, por ejemplo, en esta parte 7 veces, ¿no? Si el número 7 en la Biblia simboliza la plenitud, la perfección y la totalidad, ¿no? Entonces aquí se utiliza para enfatizar la intensidad de la aflicción y expresar la confianza en la perfecta justicia de Dios, porque el número 7 habla de esa, de perfección. Entonces, también vuelven a hablar de ellos y dice: nosotros, tu pueblo, ovejas de pasto, te daremos eternamente gracias. Porque al Señor, según hemos ido viendo a lo largo de los salmos, vemos que Él prefiere que seamos agradecidos de corazón con Él, que eso le alaba más que ofrecerle sacrificios de cualquier animal como se hacía en el Antiguo Testamento. Entonces, una curiosidad de aquí, o más bien un hecho, es que el lenguaje de este salmo y las imágenes
tienen similitudes con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo durante la guerra judío-romana. Esto ya llegaremos más adelante cuando observemos el Nuevo Testamento. Y por último, el Salmo 80, que habla de la restauración, habla de una súplica por la restauración de Israel y se pide muy repetidamente, muy ansiadamente la restauración, el rescate del pueblo, porque se están dando cuenta, están reconociendo que solo a través de Dios pueden encontrar consuelo, esperanza y renovación. Es decir, ellos están en un momento muy duro donde el pueblo se encuentra rezando, por lo que veo en este salmo, están rezando en comunidad, pidiendo al pastor de Israel, a Dios, que les escuche, que les auxilie. Y aquí usan la metáfora de la viña. Piden por ella, ¿no? De que, por favor, que mire a la viña, que la visite, que la cuide. Y la metáfora de la viña se utiliza para describir el pueblo de Israel como una planta cultivada por Dios. Y conforme vayáis leyendo el poema se puede observar cómo la remarcan la metáfora. Entonces, esto también nos muestra la relación especial entre Dios y su pueblo y la responsabilidad que tiene Israel de dar fruto y cumplir con su propósito designado. Es decir, Dios cuida de nosotros y Dios se encarga de nosotros, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de dar fruto, de no quedarnos quietos, de pues también dar testimonio de ese amor que recibimos del Señor. Y al final, pues como hemos ido viendo, a medida de que vamos orando y en momentos difíciles, que de momento estos 5 salmos hablan de momentos duros, pues también como que se nos esclarece el que recordemos todo lo que ha hecho el Señor en el pasado por nosotros, todo lo que nos ama a pesar de que nos rebelemos. Y poco a poco, cuando tú te encuentres en ese momento duro, difícil por la noche, tú ves orando, ves rezando, verás como poco a poco te vas tranquilizando, porque si tú estás orando o si tú estás rezando, al final estás pensando en eso, no dejas a la cabeza que empiece a pensar o a sobrepensar, sino que vas descansando la mente, posiblemente, y como estableciendo ese diálogo con Dios. Entonces te invito muchísimo a que en estos momentos, aunque no es fácil, pero que en estos momentos ores o reces lo que sea para pues quitar esas preocupaciones de tu mente y centrarte en lo que de verdad importa, en el Señor, para que Él te dé consuelo y como que seas consciente de que está ahí contigo acompañándote en todos y cada uno de tus momentos. Así que espero que hayas aprendido. Muchísimas gracias por escucharme un día más. Espero que tengáis un buen día y que Dios os bendiga.